You can enter. Okay. Move a bit more to the right of your body and move your left leg closer to your right leg. But try and keep your upper body tilted towards the left. Oh, sorry, towards the right. My bad. Towards your left. Okay, good. Hola, soy María de Lago Garrido. Soy de Linares, de Jaén, y hace cerca de 9 años voy a hacer este verano que vivo en Inglaterra. Soy artista visual y utilizo muchas herramientas. Utilizo la imagen, utilizo el vídeo, utilizo el collage y voy a compartir con vosotros un proyecto hoy, pero antes de compartir ese proyecto he pensado que sería más fácil si comparto con vosotros un poco mi manera de trabajar. Entonces, hecho este esquema, yo trabajo mucho con esquemas de ideas. Entonces, he intentado resumir un poco cómo hago cosas. Entonces, este sería como un súper resumen de mi proceso. El rizoma. Básicamente, cuando me mudé a Inglaterra, coincide que fue el descubrimiento del pensamiento rizomático. Y bueno, ahora mismo, con la distancia y con los años, también le veo caras B y muchas cosas, pero ha sido muy importante para mí, para mi práctica. El pensamiento rizomático, mira, estoy pensando, puedo compartir un vídeo mientras os lo explico. La idea del pensamiento rizomático, a ver, un segundo. Bueno, esta es parte de un vídeo que hice, pero esta parte solamente es el rizoma. Bueno, lo importante para mí, cuando descubrí esta idea de pensamiento rizomático, era la falta de jerarquía en este nuevo línea de pensamiento, ¿no? No hay un principio ni un final claro, como en el pensamiento clásico, que es más como un árbol, donde hay un principio y un final, sino que simplemente son ideas que se conectan, que van alimentando una a otra. Y es precisamente cómo funciona un mapa de ideas, ¿no? Son ideas interconectadas. Entonces, lo que os presento aquí son conceptos o ideas que aparecen en en todos mis trabajos. En realidad, estas son herramientas o materiales que utilizo todos los días. Vamos a empezar con el collage, ¿no? Es una parte muy importante. La ética del collage me parece además muy ilustrativa del rizoma, ¿no? Son fragmentos de cosas que al juntarlas generan otra cosa. El movimiento Dada, que todas estas ideas tienen detrás nombres, tienen detrás artistas, tienen detrás libros. Esta idea de Dada, la importancia que tiene este concepto en mi trabajo es lo divertido, ¿no? Para mí es muy importante que con lo que haga esté disfrutando, porque si no, no tiene ningún sentido. La idea del collage, el Dada, la idea del Dada y el collage, pues también está unida a la idea de casualidad, ¿no? Cuando juntas cosas diferentes y funcionan, ¿no? En esta casualidad surge pues una magia que a lo mejor suena un poco cursi, pero para mí es muy importante. Todo lo que tiene relación con la creación tiene un poco algo mágico, ¿no? Porque para algunas personas puede parecer que no es esencial, pero es algo prehistórico, ¿no? El arte y lo creativo siempre ha estado ahí. Entonces, todo esto está relacionado con algo súper importante y imposible de explicar en poco tiempo, que es el concepto de amarillo. El amarillo para mí no es un color, sino que representa un montón de cosas. Representa un poco esta magia, esta casualidad, este divertimiento,
y tiene que ver con todo, ¿no? Pues para mi abuela el amarillo es Dios, en la Guerra de la Galaxia el amarillo es la fuerza, el amarillo puede ser hacerte un café, abrir la nevera y que haya justo el poquillo de leche que necesita, eso es lo amarillo para mí. Otra cosa es lo personal y lo político. Todo está relacionado y me parece que con el proyecto que voy a compartir con vosotros podréis ver la importancia de esta parte. Precariedad, pues súper presente en el mundo del arte femenino. La mierda, pues, que está presente en la vida de todos, queramos o no, linkado con el capitalismo anal, que es el título de un trabajo de Badiola, que para mí ha sido súper importante porque ilustra perfectamente lo que para mí es el capitalismo, ¿no? Me parece que es un término muy vulgar, es bastante violento y al mismo tiempo es divertido, ¿no? Porque es un poco como un resumen de esa broma pesada que estamos viviendo 24/7. Luego tenemos aquí la tortilla o el twist, que es un poco el reciclaje, ¿no? El twist es el giro, darle la vuelta a la tortilla. Con todas estas cosas, con la magia y con la mierda, pues al final generas un lugar de resistencia. Ese es un poco el proceso que sigo para todos los trabajos que hago. Y bueno, estos son algunos de los títulos de algunos proyectos. Me parece que todo esto está presente en lo que hago. Vale, pues entonces lo que voy a compartir con vosotros es el proyecto de Statues Also Die, las estatuas también mueren. Es este. Bueno, como podéis ver, todo un batiburrillo de carpetas, de documentos y no soy muy organizada, pero no sé, funciona de alguna manera. Todo está un poco como en clave, ¿no? Tengo carpetas muy random, como por ejemplo, por ahora clean. Por ahora clean significa que me doy cuenta de que mi escritorio asusta, entonces me hago una carpeta en la que meto, a ver, todo lo que hay en el escritorio. Y después, dentro de esa carpeta, pues hay más carpetas que se llaman nuevo por ahora, donde puedes encontrar pues otro escritorio. Y, y así seguimos. Pero bueno, yo más o menos me entero. Ya te digo que está todo un poco como en código. Mano, que es una carpeta sobre mano, pues sí y no. Es, a ver, es mi amigo Manolo que me ayudó con mi página web. Y aquí tengo pues un poco todo lo que le he ido enviando, todos los documentos y todas las imágenes los tengo multiplicadas por 16.000. Aquí tengo cosas, pues estos colores, por ejemplo, son colores que suelo utilizar siempre cuando hago vídeos, ¿no? Siempre tengo fondos para todos de colores y los tengo ahí como a mano. Aquí tengo, ¿qué materiales usas? Pues es un poco lo que comentaba antes, ¿no? El amarillo, las políticas, los gaps, que son los espacios, ¿no? Los espacios entre unas cosas y otras, lo que no funciona, los errores, la falta de algo, la falta de dinero, el sentirse asustada. Pues todo, con todo esto, pues hacemos un poco de dada, ¿no? Un poco de magia. Pues el proyecto que voy a compartir se llama Statues Also Die, que robé el título a una película de Chris Marques y Alan Resnice, que es una auténtica maravilla. Y este proyecto va sobre mi experiencia como modelo en clases de dibujo. Cuando yo me mudé a Inglaterra, a ver, vamos a ver qué puedo poner para que veamos algo mientras que os cuento mi vida. Cuando yo me mudé a Inglaterra fue porque yo hice un Erasmus en Londres y lo pasé un poco mal porque no tenía ni idea de inglés. Entonces, al final de aquel viaje, de aquel Erasmus, pues
terminé conociendo a una gente que no sé cómo, porque no hablaba nada, tenía como paciencia o una lupa del futuro en la que sabía que seríamos amigos. Entonces volví a España, hice una beca promoe en México y decidí volver a Londres, pero un poco con la idea de aprender inglés y ver qué pasaba, ¿no? Era cuando terminaba la universidad. ¿Qué pasó? Pues que esto ocurrió en el 2011 y es cuando empieza la crisis en España. Entonces, ese verano que me venía a aprender inglés se convirtió en pues 9 años que llevo ahora. Y bueno, pues como todos los extranjeros que vienen a un país donde no hablan el idioma, empecé a trabajar de un montón de cosas. Eh, pues como todo el mundo en hostelería. Mi primer trabajo fue vendiendo perritos calientes. Trabajé, no sé, limpiando también trabajé en la obra. Trabajé en un montón de cosas. El caso es que tuve la maravillosa idea de trabajar como modelo en clases de dibujo, porque pensé que no necesitaba saber hablar inglés y estaría en contacto con gente que hacía arte. Entonces empecé a trabajar como modelo en clases de dibujo. No me parecía muy extraño porque yo había sido estudiante de dibujo de justo un año anterior. Entonces empecé a trabajar y una vez trabajando en esto decidí que iba a hacer mi proyecto artístico sobre este trabajo. Iba a documentar esa experiencia. Entonces me hice preguntas muy directas y muy clave, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues es un experimento, es un trabajo remunerado, es fotografía documental, es una historia, es un relato en primera persona y mágicamente en tercera, es personal y político, también es un reflejo de mi generación, es reinventarse, soy yo y el otro lado, es una tía desnuda que no para de pensar, es una pensadora, es una activista que actúa sin moverse. ¿Por qué? Porque es una necesidad a muchos niveles, es el trabajo que me da de comer, es gritar sin voz y es darle la vuelta a la tortilla. ¿Para qué? Para documentar un oficio, para transformarlo y darle la vuelta, para aprender, para hacerme dueña de mi tiempo y mi esfuerzo, para documentar, para no parar, para crecer, para enriquecerme, para mejorar, para darme esperanza, para conocerme y para seguir y para emocionarme. Entonces aquí empieza pues la ruta de este proyecto. Bueno, comencé intentando hacer yo fotos. Era un poco desastre porque, claro, no podía mirar las fotos que hacía, entonces terminaba teniendo 1 millón de fotos de mis piernas, con piernas de otra gente, mucho mulito todo el rato, y fotos también más aburridas, ¿no? De rest, pues fotos de las cosas que tenía alrededor. Ya te digo, intentaba hacer fotos, pero no veía lo que hacía. Tenía fotos de los artistas que me dibujaban, de los estudiantes. Entonces decidí darle la cámara a los estudiantes y terminé generando un archivo de muchísimas fotos. Estas carpetas, pues mira, tengo pelotillas. Pelotillas son desnudos. A ver, modelator. Modelator son más desnudos, más pose. Algunas fotos son terribles. Por ejemplo, ¿qué más? Tenemos con N, o sea, muchísimas. Un archivo, a ver qué tenemos por aquí. Vale, tengo millones de fotos y además millones de carpetas en las que he intentado organizarlas con diferentes lógicas del orden. Luego también tengo fotografías de los dibujos que me hacía la gente.
la gente me regalaba estos dibujos. Pasa algo muy importante, ¿no? Por primera vez en mi vida me doy cuenta que soy dueña de mi tiempo, porque hasta entonces cada vez que tenía que ir a trabajar significaba dejar a un lado lo que en realidad sí me importaba para hacer otra cosa, pero ahora iba a trabajar y era como una aventura, ¿no? ¿A quién le voy a dar la cámara? ¿Qué dibujos me van a hacer? ¿Qué me va a servir? Volver a casa y ver todo el archivo. ¿Qué más? Ocurre un acontecimiento importante y es que vuelvo a vivir en Londres, porque hasta entonces no vivía en un pueblo pequeño al sur de Inglaterra, que es donde empiezo a trabajar como modelo en la universidad, en clases de dibujos de diferentes niveles. Me voy a Londres y entonces empieza también una nueva exploración. Ya no solamente estoy haciendo fotos de los lugares donde trabajo, sino que visito museos, ¿no? Me planteo investigar la historia del cuerpo femenino a lo largo de la historia. Tengo una carpeta que se llama Teléfono Mi Casa. Estos son fotografías de mi teléfono. Y aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, esto es mi casa, mi estudio, pero si ampliamos, podemos ver un mapa de idea primigenio, ¿no? Este proyecto, Status Also Die, empieza llamándose There, ¿no? Se llamaba Allí. Y estas son las cosas que empezaba a explorar cuando me voy a Londres. Tiempo y espacio, y esto es súper importante, cambiar de lugar. No solamente cambiar de lugar porque estoy en un país diferente donde hablan otra lengua, sino porque además que por primera vez era yo la cosa dibujada en vez de la persona que lo dibujaba. Pues aquí tenemos otro batiburrillo de ideas y conceptos que he ido desarrollando en el proyecto. Importante la mirada, la idea de trabajo, lo femenino y lo feminista y la mujer y el cuerpo, en eso estamos. Empiezo a visitar museos y a hacer fotografías, ¿no? Poses que yo hago en clase, ¿no? Es cuando empiezo a hacer estos vídeos en los que emulo las poses que veo. Termino haciendo o generando de nuevo otro archivo, en esta ocasión con imágenes de escultura. Esculturas, dibujos del cuerpo humano, pero desde la perspectiva femenina. Otra cosa importante cuando llego a Londres es que no solamente amplío la manera de entender el proyecto, ya no solamente hago fotografía en clase ni visito los museos, sino que empiezo a escribir. Empiezo a escribir porque empiezo a escribir una tesis. Voy a dejar esto abierto. Mi tesis se llama Status Also Die, por supuesto, pero tiene un subtítulo. 4 ansiedades de una trabajadora florero. Estas 4 ansiedades responden a los capítulos que ilustran este trabajo. Y tenemos, creo que esto me va a ayudar para poder enseñaros imágenes. La invención de la modelo, hipocresía y conexiones en relación con el desnudo. Esto es lo que hemos visto, la investigación del cuerpo. Investigando llego a este artista, Jean-Léon Gérôme, y este cuadro que me fascina, ¿no? El artista y la modelo. Jean-Léon Gérôme, empiezo a investigar este artista, tiene muchos trabajos espectaculares, pero doy con este cuadro. Este cuadro se llama El mercado de esclavos y veo en estas posturas una especie de espejo, ¿no? Porque son las posturas que yo estoy haciendo en las clases y empiezo a hacer algo un poco más físico. Esto en Teléfono Mi Casa. Estas carpetas son un poco documentación de cosillas guarras que hago en el estudio, ¿no? Empiezo a imprimir esta imagen que me fascina del cuadro
y busco imágenes mías con una pose similar. Entonces empiezo a hacer estos experimentos con los espejos. Encuentro asociaciones entre la figura de modelo y la relación con la emigración. Resulta que el oficio de modelo siempre ha sido un poco oscuro y ligado a la vergüenza, ¿no? De hecho, todavía, pues no sé, seguramente que a mi abuela no le hace mucha gracia que su nieta trabaje como modelo en clase de dibujo, pero me parecía muy curioso esa relación con la migración y además que en concreto en el siglo XIX, por ejemplo, la mayoría de las modelos eran mujeres y además de origen italiano o español. Vale, esto es el principio de lo que empieza a ser físico, ¿no? Entonces ya empiezo a mezclar todas las ideas estas que he intentado enseñaros y empiezo a hacer esto que yo le llamo el túnel. Empiezo a hacer cosas, a jugar un poco, ¿no? Con todo ese archivo que he ido generando a lo largo de varios años, porque siempre trabajo en paralelo varios proyectos a la vez. Una cosa importante, esta pieza. Esta pieza, que también tengo el making of, que me hace mucha gracia porque es muy inglesa. ¿Dónde está? Un bote de Marmite, aquí. Aquí es donde, haciendo la columna, ¿no? Pegándole las cositas, los rebordes y todo para que parezca un plinth auténtico. Esta pieza tiene, bueno, compré por internet el busto y luego hice el molde del otro. Esta pieza lo que tiene de curioso es que está hecha, esta tarjetita de arriba, mira, aquí se ve, es mi tarjeta sanitaria europea. Resulta que por esta fecha, cuando yo estaba en Londres, hubo una ley temporal en España, de estas leyes que seguramente la anunciarían en Navidad o cuando estábamos distraídos, en la que el gobierno de España decía que a los españoles fuera del país, por más de 9 meses, les privaban del derecho a la seguridad social. Y era como, o sea, la gente se está yendo de España porque no hay trabajo y su gobierno le paga con eso. Entonces, bueno, empecé a ver este objeto, ¿no? Mi tarjeta sanitaria, como algo ridículo. Entonces, de nuevo, la idea esta de utilizar la mierda o lo que no sirve para hacer otra cosa. Continuamos un poco. Inseguridad y seguridad, ¿no? El miedo a la repetición. Me doy cuenta dentro de la clase donde estoy posando que hay cámaras de seguridad, ¿no? Entonces, evidentemente eso me genera una frustración y un nivel de inseguridad que no pasaba antes, ¿no? Las nuevas tecnologías, ya no solamente esa cámara digital que está en una esquina, sino todos los teléfonos móviles que tiene cada alumno en su bolsillo. Encontré, bueno, en una de esas carpetas de archivos que tengo, di con esta maravilla, ¿no? Estas poses que todavía se siguen haciendo en 2020 porque, bueno, pues existe internet y podemos hacer un tutorial de lo que quiera en YouTube, pero no puedes hacer una clase de dibujo al natural online. Entonces, repetimos lo que conocemos. Empecé a hacer estos collages, ¿no? Con las cámaras de seguridad. Por aquel entonces estaba leyendo Ito Steyer, me acuerdo de su trabajo, ¿no? Trying not to be seen. Es completamente imposible cuando eres modelo porque te pagan por estar visible. Entonces, esa dinámica de ser visible, pero ¿dónde está el límite? Ese es el miedo que se genera.
Vale, el otro tema que veo en mi tesis es, me considero la cosa, ¿no? Soy la cosa que la gente piensa, por eso soy la trabajadora florero, pero esta cosa piensa, ¿no? Es la rebelión del modelo. Por supuesto, este proyecto, que empezó en 2011, lo he vuelto a retomar con la idea de hacer una publicación. Bueno, aquí tengo más cosillas interesantes. Me hice maquetitas pequeñas de todas las piezas grandes para poder llevármelas a una cosa en Suiza que hice hace poco. Pero creo que si abrimos esto, podemos... bueno, vamos a ignorar eso porque eso no lo considero la portada. Creo que toda esta información, todo este archivo, casi infinito, porque parece que no termina nunca, de imágenes mías, de lo que yo exploro, de las imágenes que yo tomo, de los museos, parece como un mini internet particular, ¿no? Creo que es más fácil, ahora que conocemos las diferentes partes que he ido estudiando. Bueno, vamos a llegar a la última y volvemos al libro, porque creo que va a ser más fácil explicarlo a través del libro, porque aunque lo rompe todo, es como la parte final y me parece más claro. Me considero la cosa que piensa, ¿no? Analizo diferentes cosas que vamos a ver a continuación y la última parte, a Body of Work, donde me planteo de manera más seria lo que ya comentaba antes, ¿no? Ese empoderamiento que siento al sentir que la máquina, digamos, la máquina del capitalismo, que es la que mueve el dinero, hace que pueda tener una práctica artística remunerada, ¿no? A raíz de utilizar, reapropiarme de mi tiempo durante el trabajo, ¿no? Es lo que llamo el twist, el darle la vuelta a la tortilla. Y el activismo objeto, que en realidad el activismo objeto se trata de actuar desde la inmovilidad que es una pose en una clase de dibujo. Vale, pues entonces este es el resumen gráfico de todas esas horas trabajando y archivando. Lo que me gusta del libro es que todo ese popurrí de imágenes, de ideas y de conceptos, al final está como resumido. Para mí el libro ha supuesto un descanso porque todas estas ideas, imágenes que han cambiado de forma, que han evolucionado, al fin tienen como un fin, ¿no? Ha sido un proceso, necesitaba todo eso para llegar a esto. Necesitaba escribir mucho más para poder hacer un resumen y volver a romper esa tesis que había escrito para ilustrar las imágenes de una manera diferente. Ha sido increíble, ahora mismo no tengo mi maqueta física conmigo porque no puedo ir al estudio, pero para mí ha sido increíble verlo todo al final, poder tocarlo y poder ver un final de proyecto. Me parece que es, sí, un final del caos que creo que era necesario. No podría haber hecho el libro antes, ¿no? Necesitaba haber pasado por toda esa etapa.
But Goose had to move the hands. If one, the feet fine, but if one hand would do, yeah, well, that's a bit strange.